aquele QR Code de manhã e à tarde, que são das listas de presença, tá? Então, quem não assinou na parte da tarde, eu acho que as meninas, não sei se elas já trocaram, mas daqui a pouco elas devem trocar, tá? É importante isso, porque a gente precisa de certificados, né? Sobretudo quando é jovem, a gente tem que rechear currículos, né? De boas coisas, né, gente? Então, vocês não esqueçam, tá? De assinar. A segunda coisa que eu gostaria de comentar, que de manhã foi muita coisa, eu não me lembrei, é uma coisa muito importante. Eu tinha que ter falado isso no início, mas é uma escola, né? A Escola de Verão em Direitos Humanos é uma escola que ela acontece em português e em espanhol. E às vezes fica difícil a compreensão. Eu não sei como é que foi de manhã para vocês. Alguém teve dificuldade de manhã de acompanhar? Pode falar, gente, não fica com vergonha, não. Pode. Só para ter uma ideia, foi difícil? Foi difícil? Médio? Isso. Então, tudo bem, porque é a partir desta dificuldade que a gente vai viabilizar essa comunicação, tá? Já fiz 30 anos de curso de inglês, até hoje eu levanto a mão se me perguntar como está indo. Então, é um momento também para isso, para a gente intensificar essa comunicação entre falantes, né, da língua espanhola, castelhano, português. As outras línguas nós ainda estamos atrasados, né, na nossa região, mas em algum momento, né, a gente pode avançar aí também, né, nas múltiplas línguas indígenas. Mas, por enquanto, a gente precisa fazer esse esforço de compreensão. Então, eu estou dizendo isso só para quem está no curso, que vocês também podem levantar a mão, tá? Para os falantes de língua espanhola e pedir um pouco mais devagar, tá? Que isso daí não é demérito nenhum, né? E é muito importante para a gente ampliar a nossa comunicação, né? A gente já tem uma boa comunicação cultural, né? Temos um contexto, um caldo político complicado, comum, que a gente partilha, então precisamos treinar os nossos ouvidos, a nossa fala, para a gente se comunicar português e espanhol. Então, fiquem muito à vontade, tá, gente? Se precisar, né? Eu não sei se tem alguém entre os inscritos, estudantes, que sem ser do Brasil, tem algum estudante da Argentina, do Chile, do Peru, da Bolívia, do Uruguai? Não, né? Então, Inês, como estás? Está vendo? Ó, isso é igual, ó. Tem o portunhol e tem também a língua de sinais, mas ela é complicada, porque, às vezes, um sinal que a gente acha que é uma coisa é outra. Tudo bem? Tudo bem. Enrolei direitinho, viu, gente? Não, brincadeira, isso é muito importante, tá? A comunicação, se sintam à vontade. Então, eu vou apresentar. Hoje nós teremos o curso da professora Inês Robles Carrasco. Ela é da Universidade de Valparaíso, é membro da Cátedra de Direitos Humanos, da UGM, esteve conosco na escola do ano passado, né? Nós já estivemos juntas no fórum. Ela é advogada, mestre em Direito Privado, é acadêmica representante da Universidade, né, Valparaíso, na Cátedra de Direitos Humanos, coordenadora da Clínica Jurídica e de Direitos Humanos desde agosto de 24, é diretora da Escola de Direito da Universidade de Valparaíso, a primeira mulher em seus 113 anos elegida por seus pares. Tá? Pois bem, então eu vou passar a palavra para a professora Inês. A professora Inês, de vez em quando, fala mais rápido. Vocês podem fazer... Pode ser esse gesto? Sim. Este. Tá? Não, esse é parada, né? Ficou ruim. Assim. Tá? Que ela entende.
certo? Então, eu passo para a Inês. Muito obrigada. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal está esta calurosa tarde? ¿Nos entendemos más o menos? ¿Sí? Ok. ¿Cómo van a hacer para que yo hable más lento? Ok, ya, estamos. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hiciera nuevamente la universidad y además el Centro de Derechos Humanos, especialmente Yomar, con quien comparto la participación en la Cátedra de Derechos Humanos. Esta es la segunda oportunidad que estoy aquí. El año pasado tuve la grata posibilidad de participar junto a ustedes y fue una experiencia increíble y por eso la quería volver a repetir. Porque en la escuela de verano no es que nosotros vengamos a enseñarles algo, sino que nosotros acá venimos a aprender con ustedes sobre los distintos temas que nosotros hablamos. Entonces, para mí esta es una gran oportunidad para que aprendamos juntas y juntos. Voy a ver si todo funciona. Bueno, el título está relacionado con la formación en derechos humanos, la educación en derechos humanos. Les pregunto aquí, ¿quiénes son profesoras o profesores? Uno aquí, allá. ¿Quiénes participan de alguna forma en educación popular? Ok. ¿Y quiénes son estudiantes? Okay. La mayoría. Entonces, ahí uno diría, ¿pero para qué ella viene a hacer una clase de enseñar derechos humanos si se supone que yo quiero aprender derechos humanos? Entonces, les voy a hacer esta primera pregunta, pero esto es una clase interactiva, así que quienes tengan su celular pueden escribir ahí www.menti.com. Ahí en su celular les va a aparecer un espacio para poner un código y ese código es ese, va a ser siempre el mismo, para que podamos participar activamente de esta clase. Hice el esfuerzo de poner las preguntas, mentira, en portugués. No es el esfuerzo, lo hizo el Google, ¿ya? Entonces, la traducción puede que no sea de la mejor porque es la traducción del Google, ¿ya? Esa es la primera pregunta. ¿Se pudieron conectar? ¿Me cuentan ahí? Esto va a implicar salir y entrar de este lugar para poder estar en el Menti. Ahí se ve, este es el Menti. Vamos ahí en la presentación. Vamos a salir y entrar. ¿Ven? ¿Les aparece o no? El código de nuevo, ya. Ahí aparece el código de todas maneras. 72-72-3908-60. Ya, ahí veo yo que estamos ya participando, tenemos 5 respuestas. Esa era la pregunta. Ok. Esperamos unos. A ver quiénes más se animan en participar. Ok. Ahí tenemos entonces las preguntas. Nuestras preguntas, vamos ahí a leer un poquito cuáles son también las frases que tenemos, las que se repiten. Tenemos 39 participantes, vamos en 43. Tenemos que llegar a 50, que es el límite de participantes que tiene la aplicación. Y, llegamos a los 50 participantes. Perfecto. Eso que nosotros vemos ahí son las formas que ustedes nos fueron indicando, aumentar los participantes cada vez más, de quiénes o de cómo, en definitiva, se aprenden derechos humanos. Estudiando parece ser ahí la que nos figura con una mayor visibilidad. En general, las que se
repiten en términos de palabras son aquellas que van figurando un poquito más grandes. Ahí alguno me tiene que ayudar si es que me equivoco con alguna palabra. Dicen estudiando, otra leyendo, otra dialogando, vivenciando, conversando, investigando, vi también, colectivamente, dialogando es otra de las que se dan. Ahí algunos dicen también por experiencia en caso a leer, pero fundamentalmente vemos que el centro está dado siempre por el estudiando, leyendo, vivenciando, debatiendo. ¿Ya? Esas son las respuestas, alcanzamos a 131 respuestas, muy bien. Yo les agradezco ahí la participación. En cuanto a la enseñanza de los derechos humanos, ¿cómo los enseñamos o cómo ustedes los han recibido también como estudiantes o a veces incluso como profesores? En la educación existen dos métodos, ¿no? El método tradicional y un método innovador. En verde, porque su país es de color verde, está el intento de traducción que hice para que pudiesen seguir un poco mejor la clase. Desde el punto de vista tradicional, está basado siempre en la transmisión de conocimiento de parte del profesor hacia el estudiante. Lo conversábamos hoy día con Yomar poquito antes del almuerzo, ¿ya? Es el profesor el que decide cómo presenta, lo entrega algunas lecturas, usualmente se produce a través de la memorización y no necesariamente el estudiante va a ir comprendiendo cada uno de los significados. Por otro lado, innovar en educación pueden haber distintas o muchas formas, implica cambiar este enfoque hacia un enfoque del y la estudiante, ¿no? Para que aprendan en forma significativa y puedan desarrollar otras potencialidades que son necesarias. Desde el punto de vista tradicional, ya les dije, acá en español, acá en portugués, para poder seguir un poco mejor, el profesor es el eje de la formación, es el centro. El estudiante tiende a ser alguien pasivo. El aprendizaje está basado generalmente en la repetición. La relación entre el profesor y el estudiante usualmente es a través de obediencia, usualmente a través del control. En una sala de clases tradicional, el profesor es el que tiene el poder dentro de esa sala de clase. Usualmente esto también va limitando la creatividad de los estudiantes porque el contenido es el contenido dado por el profesor y no hay mayor participación de parte del estudiante. En cambio, los métodos innovadores permiten un enfoque en que se basa en el aprendizaje. Se puede evaluar ese aprendizaje, además se piensa en un aprendizaje más flexible, más personalizado. ¿Por qué? Porque todas y todos somos distintos, todas y todas aprendemos diferente. Se fomenta también desde cierta perspectiva las habilidades y las competencias que se requieren para los desarrollos profesionales en el caso de la universidad. La idea es que el aprendizaje sea un aprendizaje continuo. Se promueve además un aprendizaje interdisciplinario, como lo que ocurre acá, por ejemplo, en nuestra escuela de verano. Yo, Yomar, dije ya, nuestra escuela de verano, estoy haciéndome partícipe para otras versiones. Se hace interdisciplinario. Acá hay sociólogas, profesores de distintas áreas de las ciencias sociales. En mi caso particular, yo soy abogada. También se promueve el trabajo colaborativo, que era precisamente uno de los ítems que ustedes nos señalaron. Y parece que ahí estaba cruzada un poco mi super presentación del Menti, pero ahí decimos cómo aprendemos entonces derechos humanos. Ahí hubo un error, parece, en la presentación, así que volvemos ahí a mirar lo que ustedes hicieron, que eran esta mezcla, parece, ¿no?, de esta anticipación que ustedes hicieron, de esta mezcla entre estudiando,
que es un poco también esta forma tradicional, pero estudiar también puede ser autónomo, no necesariamente va a ser dirigido. Vivenciando, debatiendo, dialogando, conversando, colectivamente, experimentando. La mayoría de ustedes lo que señaló fue precisamente métodos innovadores para poder aprender, en este caso, para poder aprender derechos humanos. Seguimos ahí en la presentación. Dentro de los distintos métodos para aprender, hay algunos, estos son algunos de los métodos: aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, gamificación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en servicios, aprendizaje basado en simulación. Son todas distintas formas y situaciones, pero que fundamentalmente lo que hacen es abordar desde perspectivas de situación. ¿Bien? Si tienen alguna duda, van preguntando en el minuto que ustedes estimen pertinente. Pero yo voy a llevar el agua a mi molino. Eso quiere decir que los voy a llevar a un área que a mí me resulta más cercana. Eso quiere decir que les voy a hablar de lo que hago yo, que es la enseñanza clínica de los derechos humanos en el ámbito del derecho, en el ámbito de la formación de abogadas y de abogados. En mi país, ya en el año 1889, un autor, en realidad eran estos hombres de ciencia, estos hombres de arte, estos hombres humanistas. Ahí está en español, y no cualquier español, español antiguo, porque esas I son I latinas, y nosotros ya no ocupamos esas I, pero para que vean qué tan antigua es esta cita de don Valentín Letelier. Ahí está más o menos la traducción. Y dice que las prácticas de los oficios, o el estilo forense, y el conocimiento personal de los agentes jurídicos, la competencia profesional, las prácticas procesales, adquiridos a través de la relación en el fondo directo con abogados y tribunales. Un día de participación en el foro, usted aprende más que un mes de ejercicios académicos. Eso es lo que él decía ya en el año 1886, parece que era, ¿no? ¿Sí? Él ya adelantaba ese juicio, diciendo que la práctica es definitivamente una de las mejores formas o más completas formas de aprender. Por otro lado, otro autor que se dedica a la enseñanza clínica del derecho, él es chileno, pero trabaja en la UNAM hace muchísimos años, la Universidad Autónoma en México. Él señala que el aprendizaje óptimo o un aprendizaje ideal se da atendiendo la secuencia, pero es una secuencia que él dice que va desde la experiencia a la reflexión y no de la reflexión a la experiencia. ¿Ya? Señala que esa es, en definitiva, entonces una muy buena forma de que se produzca el aprendizaje. Él mismo dice que el estudiante tiene que desarrollar habilidades y destrezas, pero también nuevas técnicas de análisis que le permitan entender la sociedad en la que está viviendo y los distintos desafíos que la sociedad te va planteando. Entonces, si uno se encierra solamente en los libros y no sale de afuera de las aulas o de afuera de las bibliotecas, se va a perder qué es lo que está pasando afuera. Y lo que está pasando afuera son las necesidades que tiene la profesión que uno está realizando. ¿Qué nosotros entendemos entonces por enseñanza clínica? Es un método de enseñanza, en este caso del derecho, que tiene como insumo principal un caso real o simulado, que inicia al estudiante en un proceso de una práctica profesional. También se dice que el estudiante con esto comienza a manejar, conocer distintas dimensiones, presta además un servicio a la comunidad y además fortalece el compromiso social de ese estudiante, ¿ya? Porque es un estudiante que está inserto. Nosotros todos vivimos en la realidad, así como dicen, bueno, ahora vas a salir a la realidad cuando uno habla del mundo laboral. Bueno, no siempre está en la realidad, nunca no lo está, pero se acerca a una realidad relacionada con el ejercicio profesional, ¿ya? Es una realidad mucho más cercana.
A este tipo de aprendizaje tiene un nombre dentro de la nomenclatura que nosotros vimos inicialmente. Este se llama aprendizaje basado en servicio, ¿ya? Es experiencia, es actividad, es práctica, es más bien una metodología. Algunos le dicen que es una propuesta educativa, otros dicen que es una forma ahí de pedagogía, ¿ya? Es una propuesta que combina un proceso de aprendizaje con servicio a la comunidad, ¿ya? Se trabajan las necesidades reales, que son las necesidades que tiene el entorno. Vamos ahora. ¿Les gustó ese método basado en servicio? Vamos a ver. Si nos vamos al Menti de nuevo, ¿no? Sí, nos vamos al Menti. Aquí está. Seguimos la presentación. ¿Y les aparece la pregunta? ¿Cuál es el método de aprendizaje que a usted más le resulta, más le gusta, más le atrae? ¿Si les aparece o no la pregunta? ¿Sí? ¿Me van contando? Sí, porque veo una manito que va haciendo así, eso me sirve para saber quiénes van contestando. Ya tenemos 6 respuestas ahí. Nos van diciendo, vamos a esperar a llegar, les parece unas 20 respuestas por lo menos, para que veamos cómo nos comportamos, cuáles son las que más les gustan, cómo más les gusta aprender. ¿Con qué metodología innovativa ustedes sienten que aprenden más, que más les gusta? Ya, llegamos ahí a los 25 y parece que tenemos una ganadora claramente, ¿o no? Sí, tenemos una ganadora claramente. Y la ganadora que tenemos claramente es el aprendizaje basado en casos. Luego viene ahí, ya con harta distancia, ¿no? Tenemos el aprendizaje basado en simulación. Mira, tenemos algunos cambios, hay algunos cambios de último minuto para que precisamente ganara a lo mejor aquella preferencia que tenían. Pero sin duda, uno de los elementos fundamentales fue el aprendizaje basado en casos. Ahí ya abajito está la gamificación y el aula invertida, ¿ya? ¿Es factible que no les guste el aula invertida? ¿Por qué? ¿Sabe lo que es el aula invertida? ¿Sí? Le mandan el material para la casa y hay que traerlo completamente leído y procesado y la sala de clases o el profesor hace una intermediación. Entonces, claro, obviamente eso requiere ese esfuerzo adicional cuando uno está en casa y por eso podría ser que no fuera tan popular el aula invertida. Pero sin duda, el aprendizaje basado en casos parece una forma interesante, o a ustedes por lo menos, mayoritariamente, les resulta interesante para poder aprender. Esos casos usualmente son casos de carácter simulado, ¿no? Y que usted se los plantea de acuerdo a la profesión que usted tiene, con las miras de que usted lo pueda resolver. Seguimos entonces con la presentación. Bueno, yo les contaba que era eso lo que nosotros hacíamos en el aprendizaje basado en servicio. Nosotros tenemos ahí una clínica jurídica, eso es lo que nosotros hacemos, donde vemos temas penitenciarios, de mujeres, derechos humanos, delitos de lesa humanidad, por supuesto migrantes y también otra serie de problemas que afectan a las personas. Ahí tenemos un programa de formación de los estudiantes y ahí ustedes ven atrás la corte. Estos son algunos trabajos que han hecho los estudiantes cuando se conmemoraron 50 años de la dictadura en mi país. Y acá, ¿por qué es importante o qué es lo que generan estas formas de innovación en el aprendizaje y sobre todo en materia de derechos humanos? Se genera un aprendizaje significativo. Y lo que tenemos ahí es un testimonio de un estudiante que pasó por este proceso, ¿no? Que es un proceso basado en servicio. En esta clínica lo que nosotros hacemos es atender causas de sobrevivientes de la dictadura, ¿ya? Son personas que sufrieron las
peores torturas que ustedes se puedan imaginar. La dictadura, al igual que en todos los otros países de Latinoamérica, fue muy cruda también en mi país y además todavía está amparada por un manto de impunidad. Y a pesar de que pasaron 50 años, recién hay personas que están presentando demandas en contra del Estado para que de alguna manera repare los daños que ellas y ellos sufrieron. ¿Bien? Esta es la clínica en que nosotros trabajamos con sobrevivientes, directamente nuestros estudiantes, con apoyo de psicólogos de una organización especial que hay en Chile que se llama PRICE, que apoya a los sobrevivientes y a los familiares. Tramitamos estas causas con el objeto de obtener ya sea sentencias condenatorias en el ámbito penal, pero también indemnizaciones a favor de las y los sobrevivientes. ¿Qué nos dice ese estudiante el año 2020? Dice: saber evitar la retraumatización, tener cuidado con la víctima, es lo que aprendí. ¿Hay alguno que me ayuda con la traducción? A no forzar en el fondo a las personas. Para ella fue una iniciativa muy buena de la universidad, porque en general se sabe poco del asunto, y ella quedó incentivada en poder tramitar este tipo de causas en otras instituciones. ¿Bien? Ese es el primer testimonio real de un estudiante nuestro. Este es de Rodrigo, otro estudiante nuestro, que dice que esto le permitió saber interpretar la ley, las competencias, adquirir competencias en perspectiva de género, en particular porque Rodrigo trabajó con una sobreviviente mujer de violencia sexual durante la dictadura y por lo tanto tuvo que acompañarla en un proceso que era muy duro, muy complejo, porque la familia de ella no sabía lo que ella le había acontecido. Entonces fue un proceso bien complejo en el que Rodrigo la acompañó. Esto le permitió abordar lo que aconteció en Chile en octubre con el estallido social, que nuevamente hubo violaciones a los derechos humanos, y ahí señala lo fundamental que este organismo, que les digo que se llama PRICE, para poder relacionarse con la víctima, ¿no? Y por lo tanto, este proceso les permite aprender a trabajar con un modelo especial que además es interdisciplinario porque se trabaja con psicólogos. Ahí tenemos a una de nuestras estudiantes con un usuario. ¿Ven? De eso estamos hablando. Ellos sufrieron situaciones de tortura cuando tenían 20, 25 años, y estamos hablando ahí ya de una persona que ustedes la ven, ya es una persona mayor, algunos son adultos mayores, y hay otros que han muerto sin obtener justicia. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos, trabajamos con los estudiantes, prestamos también no voy a decir servicio a la comunidad, porque en realidad nosotros aprendemos de eso y es una obligación de la universidad pública, y precisamente a lo que apunta la presentación. Esta que está acá es otro testimonio. Miren, léanlo. Dice, los carabineros, no sé si a lo mejor alguien quiere acompañarme y lo lee mejor en portugués para que sea más cercano. ¿Quién me acompaña? ¿Yomar? Tenemos un voluntario para que lo lea en portugués para que el resto lo sienta más cercano. ¿Cuál es tu nombre? Método autoritario, bien. Se supone que tenemos que hacer esto democrático, pero bueno, yo estoy en país y sala ajena. Súbete, acompáñame. ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Ei, gente, boa tarde, que vergonha. Testemunho. Os carabineiros dispararam um jato de água diretamente contra o meu corpo, por trás, a menos de 8 metros de distância. E, estando no chão, gravemente ferido, não fui socorrido por eles. O que é pior, continuaram a atirar-me água à mesma distância e com a mesma força. Isso gerou um sentimento de autoculpa e dores constantes, tanto físicas quanto emocionais.
sentindo que o simples fato de estar no lugar e na hora errada me fez percorrer todo esse caminho tortuoso, que percorro dia após dia, tentando superar todos os danos que sofri. Sinto uma dor enorme por não poder brincar com os meus netos como antes, por não poder trabalhar nos meus teares como fazia, por não poder fazer o dia a dia que tive durante mais de 50 anos. Gracias por su interpretación ahí de nuestro testimonio. Ese testimonio que nos acaba de leer, y pedimos ahí que le damos un aplauso a la compañera que fue designada, pero lo hizo con la mejor interpretación. Este es un testimonio real. Esto no es ficción. ¿Y ustedes de qué época creen que es este testimonio? ¿De la dictadura en Chile? ¿De la dictadura? ¿No? No. Hoy. Estallido social. Año 2019. Eso volvió a pasar en mi país. Y yo les voy a mostrar. Ahí tienen lo que acontecía en mi país en ese tiempo. Ahí tienen un carro, ese no es un carro lanzagua, en Chile le llaman zorrillo, como el que es como apestoso porque tira gases lacrimógenos fuertes. Y esos que están ahí son los telares que hacía Penny. Ella se llama Pensilvania. Esos son los telares porque es una mujer que le gusta sacar fotografías. Eso es lo que ella iba a hacer a las manifestaciones, a fotografiar las manifestaciones. Pero además, ella se dedica a eso. Ese es su arte. Telares. Ahí está la Penny, en el suelo. Ustedes pueden ver que no es una mujer joven, es una mujer mayor. Y el chorro le tiró directamente. La que está en el suelo es Pensilvania, fotografiada por alguno de otros fotógrafos que participaban también documentando la manifestación. Ahí está Pensilvania con el burrito, de a poco se ha ido recuperando, pero ha sido una recuperación compleja y dolorosa, porque a la Penny le gustaba hacer telares, y ya no podía hacer los telares con el mismo tiempo, porque no podía estar parada tanto rato, sentada tanto rato como lo podía hacer. Y como ella decía en su relato, no se podía arrodillar a jugar con sus nietos. Eso es violencia institucional. Eso ocurre en mi país todavía. Y eso ocurre aquí en Brasil habitualmente también. No es tan distante para todos nosotros el relato de Pensilvania, la Penny. De nuevo, nos vamos al Menti. ¿Qué les ha parecido este relato de Pensilvania que nos ha comentado directamente nuestra estudiante? Cuando lo leen, lo revisan. ¿Qué sensaciones, sentimientos se tienen? De repente, no racionalicen tanto. Váyanse como a la guata. ¿Qué les pasa en la guata, en el estómago? ¿Cómo se dice aquí también de guata? ¿Sí? De guata. Y ustedes saben que es porque en la guata hay muchos conectores, ¿no? No solamente tenemos neuronas acá, hay muchas neuronas en el estómago. Por eso es que a veces también se sienten esas sensaciones. Vamos a ver entonces, ahí ustedes están en el Menti, y vamos entonces a ver la presentación. ¿Qué nos dice? Pasamos del gusto al método. Ahí debería ya aparecer la pregunta sobre Pensilvania, la Penny. Siempre fotografiaba las marchas la Penny. De a poquito ha vuelto a las calles. ¿Tenemos respuestas o no? ¿Les aparece? Sí. Ya empezó a aparecer la participación de las y los estudiantes de la escuela de verano. Esperamos ahí a llegar a 20 respuestas, ¿les parece? Para que empezamos a leer. Recuerden ahí que aquellas que son más grandes suelen ser las que se repiten mucho más, se representan así.
Ya, si hay alguna palabra que yo no entiendo, ustedes me van contando. De hecho, la más grande no la entiendo. ¿Revoltante? Revoltante, enojado, que te causa rabia. Ok. No, yo no conocía la palabra revoltante. Está bien. Indignante. Ok, muchas gracias. Ven, ahí tienen deshumano, injusticia, desprecio, violencia, indignación, daños físicos más chiquititos. Lo encuentran ahí un violador, injusticia cruel. Hay distintos daños que se van produciendo. Qué bueno que sientan, porque precisamente los derechos humanos a veces hay que enfrentarse a ellos desde el conocimiento, la racionalidad, pero nunca tenemos que perder esa sensación en la guatita que nos genere lo injusto, porque eso es lo que nos hace movilizarnos a todas y a todos. Sí, eso es precisamente, y les quiero contar, no les quise contar antes, hubo sentencia en esa causa. Condenaron a la persona. ¿A cuánto cree que la condenaron? Al pitonero, al que dirigía el chorro. Mira, tuvo condena, pero su condena fue una condena remitida. Fueron solamente menos de un año y no pasó ningún tiempo, ¿verdad?, detenido por eso. Nada. Y Pensilvania tiene que estar luchando ahora en una acción en contra del Estado, demandando al Estado para que le paguen una indemnización que repare en parte los daños que Pensilvania ha tenido. Eso es lo que pasa con ella ahora. ¿Y qué creen que hizo el Consejo de Defensa del Estado? El Consejo de Defensa del Estado es la organización que representa jurídicamente el Estado de Chile, que es a quien se demandó. Dicen que ella se expuso imprudencialmente al daño. Esa es la respuesta del Estado a la situación de alguien que fotografiaba pacíficamente manifestaciones. Eso es lo que pasa. Y además, les voy a contar algo así como que pasó en mi país hace muy poquito. Hay una senadora en mi país que fue víctima de un disparo directo a su cara con una bomba lacrimógena. ¿Ya? Las bombas lacrimógenas, así como las tira el Zorrillo, también se tiran con escopeta y vienen en un cartucho. ¿Ya? Y una persona, un carabinero, que es la policía civil, por decirlo, que está con la comunidad, no es militarizada, le disparó directo a su cara. La senadora, Fabiola Campillay, perdió completamente la visión de sus dos ojos, además de una serie de problemas en su cara y otras cosas que incluso le afectan hasta poder alimentarse. Ese es uno de los casos emblemáticos del estallido social. Hay otro más emblemático. Un estudiante, así como ustedes, un joven de apellido Gatica, de psicología. Se encontraba manifestándose también. Él estaba un poquito más entusiasmado en la protesta, ¿ya? Pero nada que no hagan los jóvenes que se entusiasman en la protesta. No estaba armado, no tenía molotov, no tenía ninguna cosa más allá que probablemente un par de piedras, ¿no? Eso era lo que estaba haciendo Gatica. Le dispararon, ahora no con esta, sino con unas que percutan balines. Balines que se supone que son de goma. Esos balines que son de goma le dispararon directamente a los ojos. Sí, directo a sus ojos. Las instrucciones, los carabineros lo saben, porque esto ha pasado antes en otras manifestaciones, que las bombas lacrimógenas se tiran al aire, nunca de frente. Y también saben que para disparar los balines tienen que agacharse y disparar, porque la idea es que impacte en el tren inferior, que no afecte esta zona. Y la mayoría de los balines en Chile, durante esa época, se dispararon todos de aquí para arriba. Prueba de ello es Gatica. El carabinero está en un juicio que le disparó a Gatica, que está identificado, es de apellido Crespo.
Y la senadora puso en sus redes sociales en algún minuto que Crespo era un violador de derechos humanos. Está en juicio todavía, pero él ya había tenido otras tantas causas. De hecho, Carabineros lo sacó porque precisamente no cumplió algunas de las instrucciones que correspondía, se acreditó que además había disparado como malo de la cabeza, había gastado muchas municiones más que el resto y finalmente Carabineros lo había desvinculado ya hace algún tiempo. Pero sigue en el juicio penal contra Gatica que se ha ido postergando por distintas razones. Eso fue lo que puso Fabiola Campillay. A Crespo no le gustó que le dijeran que era violador de los derechos humanos. Presentó un recurso de protección, que acá vendría siendo un recurso de amparo, porque se vio afectada, ¿qué? Su honra. ¿Y sabe lo que dijo la Corte Suprema de mi país? Que la senadora Fabiola Campillay, que es una víctima del estallido social, tenía que bajar esa publicación porque no le puede decir violador de derechos humanos a Crespo. Eso es lo último. Eso lo digo para que se indignen un poquito. Porque esto siempre funciona con indignación un poco más. Volvemos a nuestra presentación, sin indignarse tanto. ¿Qué tenemos? Ese era el testimonio de la Penny. Bueno, todo eso que vimos antes en aprendizaje, algunas situaciones en derechos humanos, está relacionado con ¿qué van a hacer estos derechos humanos entonces? Son expresiones, son derechos fundamentales, se utiliza la expresión de manera indistinta en algunos casos, técnicamente para algunos es distinta, derechos humanos en general y derechos fundamentales suelen ser los que se consagran al interior de cada país, ¿ya? Por un lado permite vivir libre, sin la intervención del Estado, y por otro le pide o le puede permitir al Estado que realice ciertas acciones. ¿Qué implica eso? Que estos derechos, los derechos humanos, son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de su nacionalidad, de su sexo, su origen, su ética, su color, religión o cualquier otra condición de carácter social. Pero, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en torno a los derechos humanos? Nuevamente, volvemos al Menti. Mientras yo voy aquí, vamos al Menti, presentación, pasamos a la pestaña que viene, y ahí estamos, deberíamos estar ya, o debería estarles figurando el Menti para ver qué sabemos, qué saben antes. Las obligaciones del Estado. Vamos. Ahí vamos a esperar lo mismo siempre, algunas 20 respuestas para que veamos cómo estamos. Vamos en 13, 16, 17, nos subimos pronto, 20. Perfecto, ya vamos ahí con las 20, así que empezamos a leer. Las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos, aquí nos dicen que es educación, es una de las más fuertes y potentes. También la protección. Seguridad es como asegurar, ¿no? Asegurar. Seguridad, perfecto. Seguridad, protección, educar, garantía de los derechos, ¿no? Protección. ¿Qué otra palabra? Acceso a la información, dicen. Una estructura básica, garantizar los derechos. ¿Salud? ¿Sí? Salud, perfecto. Ya, para la próxima escuela de verano llego hablando portugués, ya lo prometo. Protección a la víctima. Bueno, esas son, ahí tenemos de nuevo 53 participaciones que nos aseguran los derechos. Pero fundamentalmente parece ser que la palabra fundamental está relacionada con la protección. Vamos a salir ahí un minutito del Menti y vamos a volver a nuestra presentación.
De acuerdo a el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, estas son las obligaciones que tienen los Estados. Obligación de respeto, obligación de proteger, obligación de garantizar, obligación de tomar medidas. ¿Bien? En ellas, entonces, los funcionarios deben abstenerse de cometer abusos en el ejercicio de sus funciones. Ya vimos que con Pensilvania, con Crespo y con Gatica no pasó. Tienen que proteger, tomar medidas para garantizar que terceras personas no interfieran. Tienen que garantizar, adoptar medidas para proteger a los individuos, prevenir, ojo aquí, investigar, sancionar y reparar. Pero también le exige tomar otras medidas legislativas, administrativas, políticas judiciales y otras. Dentro de esas otras medidas hay algo muy importante, que es la educación. En general, se suelen resumir todas esas obligaciones en estas 4: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Ya? La verdad es saber definitivamente qué ocurrió. Esa verdad se produce con investigación, con los relatos, y esa verdad constituye después memoria. La justicia es que aquellas personas que participaron en las violaciones de los derechos humanos directamente o que eran agentes políticos y que o la ordenaron o simplemente se quedaron sin hacer nada, paguen por esos delitos. La reparación es otra, que es para las víctimas, para la familia, pero también para la comunidad en general, porque la comunidad también se ve afectada por las violaciones a los derechos humanos. Y esa reparación no es solamente lo clásico que es reparación en dinero. O sea, las personas que las torturaron nunca las van a devolver al estado en el que estaban. El dinero no los va a volver a la situación en la que estaban. Y esta reparación es una reparación integral, total. Por lo tanto, va a incluir dentro de esta reparación el dinero pecuniaria para que puedan pagar sus gastos de salud, los gastos de atención psicológica, pero también pueden implicar cosas como disculpas públicas, ¿no? Que le pidan disculpas por lo que le hicieron. Y otras tantas formas de reparación que ustedes puedan imaginar. En el caso de Chile, en algunos casos implicó establecer un sistema especial como el PRICE para poder apoyar. Y finalmente, tenemos las garantías de no repetición. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Violo los derechos humanos y pago? ¿Y me quedo así de tranquilo? No. La idea es poder garantizar, por eso dentro de esas garantías de no repetición, porque están en el fondo todas relacionadas, la memoria es muy importante, la educación es muy importante, dictar leyes es muy importante, hacer fiscalizaciones es muy importante, porque no nos podemos quedar con que eso pasó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Estado para que esa situación se transforme en un... Esto lo han escuchado muchas veces, ya nunca más. Pero este ya nunca más es como cuando uno vuelve con el ex varias veces. Entonces siempre es una relación tóxica que tienen los derechos humanos con el Estado. La garantía de no repetición, que es la que les decía yo que entendía que la enseñanza clínica, enseñar los derechos humanos un poquito como lo estamos viendo ahora, con docencia de servicio, con testimonios, con análisis de esos casos, es lo que permite, vamos ahí, a devolverme, ahí. Ahí. Son medidas que no necesariamente van a ser medidas judiciales, pero también lo pueden ser, que permiten proporcionar a las víctimas determinados recursos. Pero también la idea es restaurar la confianza en las instituciones, restaurar la confianza en el Estado. Desde esta perspectiva, también podemos señalar que hay distintos niveles. Hay algunas que corresponden a instituciones del Estado, a otras simplemente de la sociedad civil, en la que todos podemos participar. Hay otras que corresponden a la esfera individual, ¿verdad? Es importante, entonces, que es lo que nosotros hacemos, iniciativas culturales
como las que van a ver ustedes acá en la escuela de verano. Tenemos un taller especial de bordado. Aquí tenemos un trabajo muy bonito porque también estas cosas artísticas contribuyen también. La memoria es muy, muy importante. Vamos al terreno chico. De nuevo, nos vamos al Menti. La pregunta es, ¿cuántas condenas tiene Brasil, el país de ustedes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a ver. Menti. ¿Cómo andamos? Aquí ya debería estar la respuesta. ¿Cuántas condenas tiene Brasil? Y empezamos con los participantes. No se alcanza a ver ahí el numerito de la otra, pero porque yo como el código de barra ahí molestando, pero ustedes la tienen ahí. Vamos a esperar ahí que se nos terminen de sumar y entusiasmar algunas y algunos. Sin mirar, sí, po. Si la cuestión es ahí con lo que sabemos o recordamos. ¿Ya? Ahí no se deciden ahí. Veo que están como entre las 18 y las 23. Ganó 23, pero ganó así como por nariz. Entonces no alcanza a ser por cabeza. 23. Tenemos 18 participantes que dicen 23, 17 que dicen 18 y 13 que nos señalaban entonces que se trataba de un número menor. Vamos a ver. ¿Quién tenía razón? Hay un pequeño error de mi parte, pero 24. Miren, esos son en los años 2005, 1, 2006, 2, 2009, 3, 2010, 1, 2016, 1, 2017, 2, 2018, 3, 2020, 1, 2021, 2, 2022, 1, 2024, 3, 2023 también 3 y el 2025, bueno, hay algunas que irán a salir. ¿Les cuento algo? ¿Sí? Que esto no es para enorgullecerse tampoco. No es que yo les haya venido aquí a decir que su país tiene 23 o 24 condenas por la Corte Interamericana. ¿Cuántos millones de habitantes son aquí en Brasil? ¿Cuántos? 200 millones de habitantes. ¿Y ustedes saben cuántos millones de habitantes habrá en mi país? 23 millones de personas, con suerte, somos más que en Uruguay. 23 millones de personas. ¿Y cuántas condenas creen ustedes que tiene Chile de la Corte? ¿Ah? 21. 21. Así que, después me pregunta, 21, eso es lo que nosotros tenemos. Y somos 21, 22 millones con suerte. O sea, se dan cuenta que parece un país ahí todo ordenado, pero no. En todos los lugares se cuece nada. Ese es un dicho. Ahí tenemos una situación a propósito de Brasil. Manuel Luiz da Silva. La vamos a pasar rápido porque aquí tenemos que ver algo en esto. De nuevamente nos vamos al Menti. Vamos a ver qué nos dice el Menti ahora. Vamos a pasar la presentación y debería estar visible nuestra primera pregunta. Estamos hablando de este caso. Este caso hace una semana atrás salió la sentencia de la Corte Interamericana. Es la última condena que tiene Brasil. El día anterior salió una condena de la Corte Interamericana para Chile, por un caso ahí terrible que les comentaré. Bueno, aquí tenemos los participantes, tenemos
83 personas, 83%, no, son porcentajes, porque estamos ahí con los números. Igual estará un poquito con trampa porque en la foto decía, pero si es que la vieron y bueno, el que lo ve, lo ve. Ahí tenemos nuestros porcentajes, llegamos a los 30, ¿les parece? Sí, vamos a llegar a los 30 y cerramos, perfecto. Sí, efectivamente este hecho ocurrió en el año 1997 y la respuesta de la Corte Interamericana la tenemos año 2025. Vamos a pasar a la otra pregunta al Menti. Vamos a ver, estar bien, no quiero equivocarme. Aquí. La pregunta fue, ¿dónde fue asesinado? Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Vamos a llegar ahí por lo menos a 25 participantes, ¿les parece o no? Para que así vamos haciendo el corte. Ah, bien, llegamos a 30. Cortamos ahí. Yomar, ¿tú sabes? Claro, sí, todos nos podríamos imaginar que esto puede haber pasado en Río de Janeiro, que es como una imagen, incluso para afuera, de una ciudad un poco más violenta, con mucha violencia institucional sobre todo. Pero el 26% tiene razón. Esto ocurrió en San Miguel de Taipú. No es Río de Janeiro, es un poblado que entiendo es más bien de carácter agrícola, ¿no? Vamos a la otra pregunta. ¿Cuándo sus asesinos fueron juzgados? Ya dijimos que esto pasó en el 97. ¿Bien? El 97 fue asesinado. Sabemos la otra referencia, que ahora, el 2024 en realidad es la sentencia, pero la comunicaron ahora en el 2025, la sentencia es de noviembre del 2024, la comunicaron ahora. ¿Cuándo fueron juzgados? Nunca, dicen. Oye, que tienen poca fe. Personas de poca fe en la justicia de Brasil. ¿Pero cómo? Ya, nunca, dicen. Eso demuestra la poca confianza que tienen en la justicia. Otros dicen 2009, otros 2000 y otros señalan no conocer. Se juzgaron 2 personas que habían participado en su asesinato en el año 2009. Pero, ¿cuál habrá sido el resultado? Contestamos. Dice, condenó, absolvió, no sé. No sé si ahí lo puse, ya me cambié el español, parece ahí, ya no. Cambié. Tenemos 20, 23 respuestas, dice que los condenaron, no saben, que los absolvieron. Vamos a esperar ahí a llegar a los 40. De nuevo, son personas de poca fe en la justicia de Brasil. Y sí, el 84% de ustedes tiene razón, los absolvieron. ¿Los absolvieron? ¿Por qué los absolvieron? Mire, ni siquiera pensemos mal, porque la verdad es que tampoco era que tuvieran tanta importancia, tanto dinero. Ni siquiera pensemos mal. Lo que pasa es que cuando uno se pone a investigar un asesinato más de 10 años de que ocurre, 12 años después, es mucho más difícil tratar de probarlo y conseguir pruebas. Por lo tanto, obviamente, no iba a ser posible realizar un juzgamiento aunque se cumplieran todos los otros requisitos del debido proceso. Puede ser, no sé, porque esa siguiente pregunta
está aquí. ¿Cuál creen ustedes que fue el motivo por el que la Corte Interamericana condenó a Brasil? Ya eso está en portugués de nuevo. Y vamos participando, tenemos 2 respuestas, 3, 6. Ya llegamos a más o menos nuestro límite, 42, 45. El 74% de ustedes señalan que no se cumplió el deber de investigar el asesinato con la debida diligencia. No hubo un juzgamiento justo y no hay compensación a la familia y, no sé, hay poquitos, la mayoría, el 73%, están en lo correcto. Esa fue la infracción que cometió Brasil. La infracción es no cumplir con el deber de investigar. ¿Lo mataron agentes del Estado? ¿Ustedes saben? ¿Fueron agentes del Estado? ¿O no? ¿Fueron policía? ¿Alguien sabe quién lo mató? ¿Quiénes lo asesinaron? ¿Agentes del Estado? ¿Quiénes dicen que agentes del Estado? Es que esa no la alcancé a preparar en el mente, así que esa vamos a tener que hacerla a la antigua, mano alzada. ¿Quiénes? Agentes del Estado. ¿Quiénes dicen que son agentes del Estado? Levanten la mano, pero con... Ya. ¿Quiénes dicen que fueron otros que no fueron agentes del Estado? ¿Y quiénes no saben? Ya. Pero ni siquiera se arriesgan, si aquí no estamos perdiendo nada. ¿Saben qué? A él no lo mataron agentes del Estado, que suele ser un poco lo tradicional que veníamos hablando, ¿no? De la violencia institucional, de lo que ocurre en las dictaduras. A él lo mataron otras personas, porque esto fue una situación a propósito de tomas de terreno, reforma agraria, temas agrícolas, está relacionado con eso. No fue el Estado directamente, pero ¿qué hizo el Estado? Infringió sus obligaciones, porque aunque él haya sido un tipo pobre, porque eso era, de un sector rural, que no le importara a nadie, el Estado tiene la obligación de investigar. Y eso fue lo que el Estado no hizo, lo vino a hacer tan tardíamente y en consecuencia los absolvieron, lo que implica finalmente impunidad. Y la impunidad nos afecta, nos duele. Por lo menos a mí, a ustedes también, ¿o no? ¿Sí? Seguimos. Queda poquito, en todo caso, para que no sufran. ¿Ven? Hemos llegado al final de la presentación del Menti, por lo tanto, casi también al final de la nuestra. Bien, aquí vamos ya con la parte como de algunas reflexiones finales. Un poco, ¿cómo vamos a estar enseñando derechos humanos? ¿Qué hacemos cuando enseñamos esos derechos humanos? Simplemente enseñamos los derechos constitucionales, lo que consagra la Constitución. Hablamos solo de los contenidos de los tratados internacionales. En el caso de mi país, revisamos la jurisprudencia chilena, revisamos la jurisprudencia, simulamos algunos casos. ¿Es esa entonces la mejor forma en el caso de los abogados y en los otros casos simplemente leyendo? Ojo, siempre hay que leer. Ojo, siempre hay que investigar. Siempre hay que contrastar. Pero hay que agregar algo más. Porque esa experiencia directa que se tiene con el trabajo de las víctimas o la experiencia que nosotros hacemos en el curso, en un curso que prepara para tramitar este tipo de causas, que es que se reúnen con sobrevivientes, se reúnen con un taller. Ese taller se llama taller de memoria y son sobrevivientes y con ellos hacemos el siguiente ejercicio con nuestros estudiantes. Ellos les muestran fotografías que eran de antes de que los tomaran detenidos en la dictadura, con todas sus caras jóvenes, 20, 20 y tantos años, y luego los ven ahí sentados entre ellos, adultos mayores.
Y empezamos a contar las historias y ellos mismos las cuentan. ¿Qué pasaba en esa fotografía? ¿Dónde estaban en esa fotografía? Y a ella le cuenta que era mamá, que había tenido una hija hace poco. Hay otros que cuentan que venían del sur a estudiar a la región donde vivo yo, que es Valparaíso. Hay otros que cuentan que eran el primer estudiante universitario de su familia. Esas son las historias que cuentan. Y nosotros con nuestros estudiantes que están ahí en la sala les decimos, ¿usted es mamá? Y hay algunos que nos dicen, sí, yo soy mamá. Y eso es igual que María, que también era mamá. Les decimos, ¿usted de dónde viene? ¿Hay alguien que venga de fuera? Y nos contestan al varios, obviamente, que sí. Bueno, Roberto también era de fuera. ¿De qué ciudad eres, Roberto? Y Roberto compartía estas distintas experiencias y conversaban con nuestros estudiantes de cómo era la vida que ellos tenían y la vida que resultó después de que violaran sus derechos humanos, después de la tortura, después del encarcelamiento, después, además de la impunidad, que ese es otro golpe, porque no solamente está esa tortura, sino que también la impunidad, el que no se juzgue duele, también enferma. La falta de justicia enferma también el cuerpo. No solo enferma la mente, sino también enferma el cuerpo. Esa es una experiencia que nosotros hacemos con nuestras y con nuestros estudiantes. Y comparten. Y los estudiantes de pronto se miran y se ven reflejados en el otro. En el otro más y dos. En el otro que ya tiene sus arruguitas. Y recuerdan también, en muchos casos, cuáles son las expectativas que tenía la familia, que son las mismas que tienen su familia. Que es que estudien, que les vaya bien, que salgan adelante, que salgan a lo mejor de una situación social, de a lo mejor de alguna situación de pobreza compleja. Y eso era la educación. Y muchos de ellos no pudieron estudiar. Y ahí está, un joven de 20 y tantos años con todos sus sueños. Y hay alguien que los tuvo y que de alguna forma tuvo que reestructurarlos. Porque no solamente están las lesiones en su cuerpo, no solamente están esas lesiones en su mente de recordar lo vivido, no solamente está que sus expectativas de vida son más bajas que las del promedio de la población, sino que se afectaron sus relaciones familiares. No se relacionaron con su familia de la misma forma, ya no se relacionaron con sus parejas de la misma forma. Dejaron de estudiar, no pudieron estudiar lo que querían. Tuvieron que dejar de estudiar y volvieron muchos años después. Y eso pasa con la dictadura. Con el estallido social pasó algo parecido. ¿Saben qué? Teníamos algunos jóvenes en el estallido social que yo los entrevisté cuando recién pasó el estallido y los entrevistamos ahora, 4 años después que se presentó la acción civil. Era un chico que estaba estudiando sociología. ¿Alguien estudia sociología acá? ¿No hay ningún sociólogo, nadie estudiando? Ah, ya. Igual que usted, el chiquillo estaba estudiando sociología. Tuvo que dejar de estudiar sociología porque tuvo que dejar el departamento donde vivía. Porque como fueron los carabineros, lo sacaron de ese departamento, no pudo seguir viviendo ahí. ¿Y qué hizo su familia? Le dijo, tú no puedes quedarte viviendo en la ciudad de Valparaíso de Viña del Mar. Te tienes que devolver donde vivimos nosotros, que es una zona que tiene mucha contaminación allá, que es Quintero. Y el cabro estuvo por lo menos 3 años viviendo en Quintero con su mamá cerrando las cortinas de la casa todo el tiempo. Porque además el miedo se transmite. Y eso es lo que pasa cuando se vulneran los derechos de las personas. Y esa sensación de conversar con el otro, de mirar al otro, de reconocerse en el otro, es una forma en que uno entiende mucho mejor qué pasa, se motiva mucho más a proteger y a cuidar el Estado de Derecho, a cuidar la democracia, a cuidar los derechos humanos. Ahí nosotros nos vamos a devolver entonces, como les decía, es una invitación, esto es una invitación a enseñar e ir un pasito más allá. Las propuestas, vivir experiencias más que pasar solo materia de derechos humanos. Abordar los derechos humanos en todas las asignaturas, en el caso, por ejemplo, de los colegios, pero también en el caso de la universidad. ¿Un arquitecto tendrá que saber derechos humanos? Sí, pues, porque las ciudades se tienen que construir armónicas con las personas.
Un tipo que estudia algo relacionado con agua, ¿tendrá que saber derechos humanos? Sí, porque el agua es un recurso fundamental. Y por lo tanto, cualquier proyecto en el que él participe tiene que tenerlo aquí. Los derechos humanos no son solo para los abogados. Los médicos tienen que saber derechos humanos. Obvio, si atienden gente tienen que aprender a tratarla desde el principio con la dignidad que las personas tienen. Un constructor, alguien que hace una casa, ¿tiene que saber derechos humanos? Obvio, porque necesitamos aprender a vivir en espacios que sean armónicos con nosotros mismos y también con la naturaleza. Promover las expresiones artísticas para tratar la materia. ¡Wow! ¿Ven? Y aquí tenemos hoy día más ratito una expresión artística. ¿Qué es esto? Otra expresión artística. Realizar debates y discutir temas sobre derechos humanos. Hablemos de derechos humanos. Enseñar que la memoria es un acto de reparación a las víctimas. No olvidar, no decir, ya, iban a seguir con ese tema de nuevo. No, porque esas personas sufrieron, sus familias sufrieron. Y nosotros les debemos ese reconocimiento una y otra vez, porque además eso nos va a permitir que no vuelva a ocurrir. Fortalecer ambientes de enseñanza y aprendizaje más respetuosos. Recurrir a las historias familiares y a los lugares históricos. Vamos, visitemos, conozcamos. Yomar, ¿te acuerdas en la última que tuvimos, la última visita? No pudiste casi entrar, estuvimos en el Pozo de Quilmes. Cuando estuvimos en Santiago, fuimos al Museo de Derechos Humanos que está en Santiago de Chile. Hay que ir a los sitios de memoria, hay que respetar los sitios de memoria, hay que contribuir con esos sitios de memoria, porque esa, de verdad, es la forma en que reflexionamos y decimos, esto yo no lo quiero más. Aquí les traigo a un conocido de ustedes. Es necesario desenvolver una pedagogía. ¿Qué será la questo? Que ahí ustedes me ayudan. De la cuestión. Siempre estamos en una pedagogía de la pregunta. Claro, dice, es necesario buscar una pedagogía de la pregunta porque siempre estamos desenvolviéndonos en una pedagogía de la respuesta. Los profesores responden preguntas que los alumnos no necesariamente son las preguntas que hacen. Y otra de sus frases, la educación no cambia el mundo. La educación no lo cambia, él dice. La educación cambia a las personas. Y son las personas las que cambian entonces ese mundo. Ese es un conocido de ustedes, Paulo Freire. Muito obrigada. No sé, Yomar, estamos ahí con los tiempos, si quieren ahí contestar alguna, o sea, yo contestar preguntas, porque dijimos que eran las preguntas, ¿no? Espero, en primer lugar, que me hayan podido entender bien, seguir la clase, que la traducción de las láminas no estuviera tan mala, les pido excusas por eso, y espero que les haya gustado la metodología un poco más activa, porque la idea de esta clase es mostrarles también cómo se puede también enseñar derechos humanos desde otras formas, desde otra perspectiva, desde una manera más experiencial. No para enseñarle a los profesores que están acá, porque ustedes lo saben hacer muchísimo mejor que lo puedo hacer yo, que soy solamente una abogada, sino precisamente para plantearles el desafío a educadores comunitarios y a estudiantes, porque siempre la idea es que el mensaje de los derechos humanos no quede aquí, sino que lo llevemos cada uno a los lugares donde estemos y hagamos este tipo de actividades. A veces con el Menti, que a los jóvenes les gusta un poco más, es más fácil, se conectan y permiten a veces tener relaciones más cómodas. La tecnología no es tan mala, a veces sirve, podemos también buscar otras formas de diálogo, pero en el fondo es abrir la educación de los derechos humanos, en este caso la abrimos un poquito a la tecnología, pero abrirla también a la conversación. Então, temos tempo para perguntas, porque o nosso lanche vai ser às 16 horas
E depois do lanche, teremos a peça A Paixão de Frei Tito. O lanche vai ser no auditório aqui ao lado, CAD 2, no saguão, e a peça vai ser aqui do lado de fora, tá? Porque é um espaço, enquanto a gente lancha ali do lado, a turma prepara a peça aqui. E vamos aproveitar, então, esse tempo até 4 horas para a gente conversar um pouco mais. Quem quer fazer perguntas? Carmen? Aí você pode vir pegar? Aqui eu não posso ficar. Ok, está ligado sim. Tá, né? Sim. Então, Inês, obrigada. Não, obrigada pela exposição. Eu vou aprender o Mendes, não conhecia. Queria te pedir que tu falasse um pouquinho mais, aliás, que tu falasse sobre a lei de anistia no Chile, porque aqui está começando a discussão sobre a nossa lei de anistia. E é um tema que não é muito conhecido, saiu muito agora pelo filme, né? Por sorte, a certidão de óbito de Rubens Paiva foi corrigida, então aparece a responsabilidade do Estado pela morte, aliás, se supõe, claro, desaparecimento e morte dele, mas isso não é suficiente. Então, no Brasil está vigente a lei de anistia, na Argentina foi derogada, né, nos anos 2000, e não me lembro como que está no Chile. Então, se tu podes falar Oye, un poquillo. en Chile la ley de amnistía está vigente. ¿Ya? En Chile la ley de amnistía nunca ha sido derogada. Pero, precisamente, a través de la intervención o los casos que se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de familias de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, es que en Chile no se aplica la ley de amnistía. ¿Ya? Se aplicaba antes. Las primeras causas, cuando volvió la democracia, porque ustedes entenderán que en dictadura no había ninguna posibilidad de hacer nada, cuando volvió la democracia en mi país, las primeras causas que se presentaron en la judicatura las pararon por la ley de amnistía. ¿Ya? Es más, en algunos casos incluso dijeron que ni siquiera había que investigar, aplicaban inmediatamente la ley de amnistía. En otros investigaban un poco, pero aplicaban la ley de amnistía. Dadas las presentaciones y las sentencias, en este caso de la Corte Interamericana, se estableció que no se podía aplicar esa ley de amnistía. Y por lo tanto, en Chile, desde esa época, las causas que se presentaban se señaló que no eran causas que fueran amnistiables. Tampoco se puede aplicar la prescripción a esas causas, ¿ya? Tampoco permite la prescripción. Y adicional, precisamente dentro de varias sentencias que se fueron dictando, hay otra sentencia que señaló que esta no prescripción, que es la posibilidad en el fondo de que la persona no sea sancionada por el transcurso del tiempo, ha pasado tanto tiempo que cómo te vamos a sancionar, eso en el fondo es la prescripción, en ese caso se extendió también a las acciones civiles. ¿Por qué? Porque las personas demandaban civilmente y le decían está prescrito. Porque las acciones civiles en Chile, en contra del Estado, prescriben en 4 años desde que ocurrieron los hechos. En cambio, la Corte Interamericana dijo que se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, el delito era imprescriptible y también era imprescriptible la acción civil que le seguía. Además, hay una institución, no sé si hay alguien que estudia Derecho aquí, o abogado, abogada. Ah, bien, por allá. Hay una institución que se llama media prescripción, por lo menos así se utiliza en Chile, que en el fondo se utiliza más bien como una atenuante, ¿ya? Que en el fondo es, usted ha transcurrido el tiempo, lo voy a sancionar igual, pero le voy a aplicar una pena menor en atención al tiempo transcurrido, ¿ya? La Corte Suprema hace algunos años en Chile empezó a utilizar la teoría de la media prescripción, que antes no la utilizaba. Y es porque también hay participación política en la designación de los ministros de la Corte. ¿Y qué pasó? A principios del año 2024, si mi memoria no me falla,
nuevamente otra condena para Chile. ¿Por qué? Por aplicar la media prescripción, que en el fondo es esta especie de atenuante rebajando la condena, a pesar de que se explicaba, decía, no, mira, acá se lo sanciona, acá se está reconociendo la existencia del hecho, acá se está determinando que es culpable, pero le vamos a aplicar una pena menor dado el tiempo transcurrido. Bueno, la Corte Interamericana dijo, no, no se puede, y como Chile lo había hecho, lo sancionó nuevamente, y por lo tanto, en los tribunales chilenos, la Corte Suprema, afortunadamente, utiliza este criterio de interpretación que se permitió por una modificación a la Constitución de mi país, que le da una jerarquía mayor a los tratados internacionales, ¿ya? No son considerados una ley común, sino que hay una discusión, pero en realidad se ha ido zanjando de que a lo menos el piso mínimo es que valen lo mismo que la Constitución. Y hay otros que estiman, obviamente, que es superior, su rango jerárquico en términos de norma es superior al rango de la Constitución. Y por lo tanto, utilizan algo que se denomina control de convencionalidad. Por lo tanto, en el fondo lo que dicen es, ¿está esta interpretación del derecho interno concordante con los tratados internacionales que ha suscrito Chile en materia de derechos humanos? Si está, no hay problema, pasa el control. Si no está, no pasa el control de convencionalidad y lo que hacen es aplicar directamente el tratado internacional. En este caso, usualmente, estamos hablando de el Pacto San José de Costa Rica, de derechos civiles y políticos que son un poquito más extensos y más detallados. Y tal como explicaba en la primera clase, hay distintas normas en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que tienen estándares que son distintos. Los tratados tienen un piso superior, pero después están, por ejemplo, estas resoluciones o estas interpretaciones que hace la Corte Interamericana, y también están las recomendaciones que se hacen por estos organismos internacionales, en este caso por la Comisión Interamericana, que también hace recomendaciones respecto de determinadas situaciones. Como lo hizo, de hecho, en el último caso de la condena a Brasil, ya había existido recomendaciones de la Corte Interamericana, y finalmente lo que hizo la Corte fue reafirmar un poco lo que se había dicho. ¿Otra pregunta? Perfecto. ¿Tu nombre? No se escucha. Si quieres, vienes aquí, porque parece que tiene que quedar como grabado, por eso yo te recibo acá. ¿Ah? Pum. ¿No quiere funcionar el micrófono inalámbrico? Le agoté la pila. Boa tarde. Ah, perfecto. Pero es que Yomara, además, es técnica en sonido. Boa tarde, meu nome é Letícia. Você mostrou algumas fotos ali da ditadura, né? E eu fiquei pensando, quando uma ditadura, quando tem um golpe militar dentro de um estado, não tem ninguém que consegue intervir para, não sei, é porque eu não entendo do assunto, então pode ser uma pergunta meio leiga, mas não tem ninguém, nenhuma organização que consiga intervir, porque uma ditadura é uma quebra de moral muito grande dos cidadãos. E até os relatos que você mostrou, a última coisa que pensa dentro de uma ditadura é os direitos humanos. Não tem ninguém que consiga intervir numa ditadura e falar, olha, peraí, calma aí, vamos lá. Ok. Tradução. E aí eu tenho outra pergunta, dependendo da resposta Sí, dessa. ok. Tengo traductora. No, está preguntando si cuando hay un golpe de Estado no hay ninguna instancia que pueda intervenir para frenar el golpe de Estado o para revertir el golpe de Estado. Uy, ese es un problema importante que tiene el derecho internacional. Obviamente, internamente no hay ninguna posibilidad, porque quienes tienen el monopolio de la fuerza y las armas son los militares, y cuando hacen el golpe de Estado los militares, es muy difícil. Si es que es quizá una fuerza revolucionaria, bueno, serían los militares los que defenderían respecto de aquello.
Y desde la perspectiva del derecho internacional, imagínate, ese es el gran problema que existe. El derecho internacional no tiene un arma de fuerza. Las únicas armas que son finalmente son sanciones, más bien de carácter económico, el bolsillo, que es lo que buscan. Porque imagínate, tenemos un conflicto en Palestina de manera importante. O sea, se ha señalado, pero de todas formas que lo que está ocurriendo ahí es un genocidio. Y no se puede hacer nada. O sea, las únicas posibilidades son sanciones económicas. Además, encima ocurre respecto de un país cuyos nacionales tienen mucha influencia desde la perspectiva económica y por lo tanto pueden bypassear un poco ese tipo de sanciones. Entonces, lo que más afecta en estos casos es la condena internacional. Es lo que se deterioran las relaciones de ese país con otros países, que es lo que le ocurre a algunos países. Pero esto le suele pasar. Quienes lo pasan más mal son los países chicos, que tienen menos contacto, menos riqueza cuando ocurren ese tipo de situaciones. Esa es desgraciadamente la respuesta. Posso fazer pequeno comentário aqui para Brasil? Quando foi 8 de janeiro, todo mundo deve lembrar, não vou mencionar o nome do innomável, né? Uma das preocupações do pessoal que estava montando o golpe era acordar internacionalmente o reconhecimento do novo governo se houver golpe. Então, ninguém faz um golpe militar ou civil, nunca é só militar, sem ter feito toda a articulação internacional, via Estados Unidos, obviamente, para que esse novo governo seja reconhecido, sabes? Então, o tema internacional é de geopolítica. Es política internacional, son relaciones de ese estilo. Meu nome é Yara, eu sou estudante da PUC, eu estou no 6º período, e a pergunta que eu tenho, eu acho que ela é mais voltada para o Brasil, e eu também não sei se é uma pergunta muito relevante, mas é porque o tema de direitos humanos me interessa muito e eu busco ele nas minhas leituras, nem sempre são acadêmicas, às vezes são leituras literárias mesmo. E em todos esses âmbitos que eu busco pensar sobre direitos humanos, principalmente aqui no Brasil, que eu vejo que é sabido, né, que a maior parte da população carcerária e agredida pela polícia é pobre e negra, eu fico pensando se uma aula, se uma educação no sentido de ensinar o habeas corpus, como se fosse um texto obrigatório nas escolas, em todos os âmbitos, para todas as profissões. Se fosse assim, um texto de base, assim, que a gente costuma aprender no maternal. Eu acho que, por mais que seja uma atitude muito pequena, eu acho que já é uma forma de combater individualmente e de forma coletiva os direitos, a violação aos direitos humanos, porque individualmente cada um já teria contato com o que está se passando, com o que é direitos humanos, já ia ser uma arma mais tangível para a gente combater essa violação. Aí o que eu estou propondo aqui é discutir se isso é uma ideia muito maluca ou se é uma coisa que dá para a gente pensar ou, às vezes, assim, levar uma proposta, un estudio de ese caso, ¿sabe? Mira, la educación en derechos humanos es lo fundamental. Y como tú dices, tiene que partir desde la más tierna infancia. Obviamente, con métodos apropiados para la edad y con la didáctica apropiada para la edad de cada persona. Porque precisamente eso está súper ligado con la presentación que tuvimos al comienzo, que está relacionado con las políticas finalmente públicas que se pueden implementar o que se deben implementar, que permiten precisamente reconocer esos elementos que tú decías, que es en el fondo también la interseccionalidad, ¿no? Ese reconocer las diferencias, porque cuando decimos todos somos iguales es que lo somos jurídicamente, en dignidad, en derechos, pero no somos materialmente iguales.
porque tenemos condiciones de vida que son distintas, incluso fisonomías que son distintas. Y esas diferencias es bueno aprender a reconocerlas, pero entendiendo que solo te hacen diferente en términos de aspectos físicos, de formas de pensar, pero que no pueden afectar la forma en la que te relacionas con los derechos y la forma en la que te relacionas con otras personas. Yo concuerdo contigo y por eso decía que los derechos humanos, yo lo planteaba ya a nivel de educación superior, debe estar en las mallas curriculares de todas las carreras y debe ser enseñado a propósito de cualquier idea que se ocurra, tiene siempre que estar de base los derechos humanos a nivel universitario. Pero desde luego en el colegio, ya desde el preescolar, es ideal poder ir enseñando esos derechos humanos. Obviamente con la didáctica que corresponda, porque ahí tú vas a tener a una persona, primero, que es consciente de sus derechos. Pero sabes que en estos casos es más importante que sea consciente de los derechos del otro y de la otra. Y que reconozca en quien tiene al frente, en ese niñito, en esa niñita, en ese niñe, a un alguien tan valioso o valiosa como ella. Así que ahí instamos a los educadores que busquen en el fondo esas alternativas pedagógicas, porque también hay que ir insertando no solo el conocimiento de los derechos, sino también, de alguna forma, insisto, didáctica, porque hay formas y formas de hacerlo, también el tema de la memoria. Porque no basta decir tienes derecho, sino que también hay que contarles qué pasa cuando esos derechos se infringen. Y no se trata de meter terror, porque hay otras formas en que se pueden trabajar eventualmente esos temas. ¿Te acuerdas cuando fuimos nosotros al Pozo de Quilmes? Nos contaban que hacían una intervención porque van colegios al Pozo de Quilmes. Van a mirar los colegios y les cuentan. Obviamente les cuentan una visión un poco más suavizada de algunos temas, pero lo hacen también a través del arte. Y, por ejemplo, recrean las canciones que les cantaban a los niños que estaban detenidos junto a sus familias en esos centros de detención. Entonces, hay formas en que se puede igual generar en el fondo ese impacto y sobre todo lo que les planteaba, esa idea de ponerte en el lugar del otro, de la otra, que creo que es súper relevante en temas de la enseñanza de derechos humanos. O sea, esa visión de ese niño pensando en, así se producía en un lugar horrible, muy feo, en un contexto, pero sí había afecto, sí había espacio también para el amor y para la preocupación por ello. Entonces yo creo que hay formas y concuerdo absolutamente con lo que tú planteas. ¿Tú tenías otra pregunta que dijiste que ibas a hacer después de esa, si dependía la respuesta? ¿Tú? ¿No? ¿Tú tienes una pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta por acá? Gracias. Nuestro asistente personal. Sí, parece que volvió a... Para ouvir agora? Aí sim. Bom, meu nome é Samantha, eu vim de Taubaté para assistir e participar da escola de verão, porque na minha região, infelizmente, eu me localizo no Vale do Paraíba, que para quem conhece é uma região muito conservadora, de extrema direita, e eu sou nascida lá, e eu sofri um acidente aos 19 anos, onde eu me tornei pessoa com deficiência. Eu tenho uma prótese na perna, por isso que eu estou de coberta, porque o ar está meio ruim. E eu tive que mudar toda a minha vida, né? E até então, direitos humanos, direito internacional era muito distante para mim, porque eu sou privilegiada em todos os aspectos, minha família, questões econômicas, enfim. Porém, a minha vida mudou muito. A questão familiar, a questão de amigos, mudou muito depois do meu acidente. E eu precisei mudar minha profissão, inclusive porque eu era formada em educação física e estava muito difícil de exercer a profissão. Então, eu pleiteei uma bolsa de estudos na autarquia municipal da minha cidade, que é uma universidade, né, e que é referência lá na região. E consegui uma bolsa através de uma política de incentivo
afirmativa para pessoas com deficiência, que eu acho incrível, né? E eu entrei mesmo por essa cota, quando eu entrei nessa vaga, passei como bolsista 100%, como pessoa com deficiência. Mesmo pela cota, eu tive muitas barreiras atitudinais lá, né? Como explicado pela Patrícia, violência institucional mesmo, de eu ser cotista pela bolsa de pessoa com deficiência e não ter um profissional de apoio, não ter um monitor acadêmico, de ter só escadas, a gente não ter acesso ao elevador, de uma colega minha me pedir ajuda porque ela tinha ossos de vidro, bem pequenininha, numa cadeira de rodas, e toda vez que ela precisava usar o banheiro, não tinha banheiro na instituição para ela, então ela tinha que ir para a casa dela e o professor dava falta para ela. Dentro do meu campus, o Salão Nobre, que seria o auditório, lindo, maravilhoso, chiquérrimo, todo de madeira. A menina dos olhos do meu departamento, inclusive, ela comportava 300 pessoas e tinha escada, não tinha elevador, não tinha nada para poder subir, 3 lances de escada. As pessoas com deficiências eram colocadas dentro de uma salinha no subsolo e elas ficavam assistindo numa tela de transmissão, enquanto todos os demais têm deficiência em cima. Isso começou a me incomodar através dessa minha amiga, porque eu me adaptava, né, na minha cabeça. Eu só recebi uma bolsa, eu tenho que agradecer, preciso passar por isso, vou me formar e, a partir daí, vou fazer a diferença. Só que começou a me incomodar, essa minha amiga começou a ter vários transtornos psicológicos, começou a passar muito mal, ela não aguentou, né, passar por tudo isso, aquilo foi muito pesado. A existência dela não era bem-vinda, assim como a minha. E quando eu comecei a questionar, com base na lei, porque eu estou falando do Departamento de Ciências Jurídicas, eu sou aluna de Direito, eu fui perseguida, a Polícia Civil baixou na porta da minha casa. Eu estou falando de juízes, era um juiz que dava falta para essa minha amiga. Eu estou falando de procuradores, eu estou falando de delegado. Tá? Fui ameaçada, fui excluída pelo departamento inteiro, fui vaiada em um evento onde, mesmo após eu fazer uma denúncia ao Ministério Público sobre o que acontecia no meu departamento e consegui ganhar a denúncia, né? Quando eu cheguei num espaço onde as pessoas cadeirantes estavam dispostas a participar, porque pela primeira vez teríamos uma semana jurídica com acessibilidade num lugar como esse, onde um cadeirante consegue se localizar, eles colocaram cadeiras em todos os espaços, lotaram toda a sala e o cadeirante não conseguia entrar. Então, eu fui vaiada quando eu parei o evento, num evento jurídico, onde tinham procuradores, promotores, juízes do Estado inteiro. Eu fui vaiada e foi falado que era vergonhoso para uma aluna de Direito fazer aquilo. Uma professora me empurrou e eu fui sancionada com vários processos administrativos por causa da minha resistência civil. Então, eu estou aqui perguntando para a senhora, como professora de Direito Internacional, que, infelizmente, a gente sabe que as sanções administrativas ou até econômicas da Corte Interamericana e das Cortes Internacionais, elas não efetivamente conseguem fazer com que os países cumpram as suas obrigações naqueles tratados aos quais eles assinaram, né? Nós vemos aí que a Maria da Penha, inclusive, foi colocada à força aqui no Brasil, né? A Lei Brasileira de Inclusão, que foi colocada em 2015, nós estamos 10 anos depois, nós não vemos ela sendo aplicada, né? Eu queria perguntar para a senhora, como que a senhora acha que as coisas mudariam no Brasil, e não sei se no Chile, se no próprio berço do direito, se aquelas pessoas que estão aqui para defender a justiça são as que mais cometem injustiça? E eu acredito que justamente pelo aquilo que a senhora fala e explicou hoje, que eu acho que eu nunca tinha pensado, alugou um triplex na minha cabeça, que a maior experiência e a melhor forma de aprender os direitos humanos é vivendo. Por isso eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui fazem parte de algum grupo de vulnerabilidade, porque elas vivenciaram na pele e sabem a necessidade dessa matéria, e dessa palestra, e desse curso aqui tão importante. Eu vim de tão longe para buscar referências, porque na minha região não tem. E é muito triste. E eu cheguei aqui, e eu sou influencer
militante no Instagram, um pouquinho de seguidores, mas foi meu local de voz e me ajudou muito o Instagram nessa luta. E eu não estava conseguindo falar e contar para as pessoas que estavam torcendo pela minha vinda aqui, porque muita gente me ajudou para estar aqui e muita gente torceu para mim. E eu não estava conseguindo falar de tão emocionante que foi ver vocês falando exatamente o que eu acredito e o que eu briguei tanto. Eu não consegui me formar ainda. Eu me formei em 2019. Eu peguei DP desse juiz. E eu precisei mudar para Anhanguera para tentar me formar agora. Se Deus quiser, pretendo fazer uma pós na área aqui, porque eu estou emocionada demais com a universidade. Enfim, como é que a senhora acha que isso pode mudar? Porque a maioria das pessoas que estudam o direito, a gente sabe que vivem na bolha cor-de-rosa. E nunca experienciaram e nem fazem questão, porque, como disse a Patrícia, para que eu vou mudar? Não me interfere. Por que eu vou ajudar outra pessoa? Eu queria agradecer a vocês, porque vocês estão sendo a minha voz e estão sendo uma referência. Eu espero futuramente poder estar aqui, depois de finalmente me formar. É isso. Obrigada. La forma yo no la conozco. Me quedo con la frase de Freire, de Paulo Freire, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso te decía o les decía que no se les acabe esa sensación de indignación. Ustedes le dijeron otro nombre también acá, ¿no? ¿Cómo decían? Revolta. Que como, a mí sería como que se revuelve, pero algo te tiene que pasar, que te tiene que subir y te tiene que molestar la impunidad, te tiene que molestar esa violencia, aunque no sea en contra tuya, aunque no sea en contra de los que tienen tu mismo color, tu mismo género, viven en tu mismo barrio. Por eso te decía que la experiencia del trabajo con derechos humanos no solamente debería estar, por supuesto que tiene que estar en el tema teórico porque hay que estudiarlo y hay que conocerlo bien a fondo, no, en lo absoluto despreciaría las investigaciones en esa área, pero sí tiene que tener un elemento vivencial, porque si no, se queda en esa esfera sola del pensamiento. Y acá yo creo que tú conmoviste, porque veo desde aquí, a muchas y muchos de los que estamos acá. Y de eso se trata, de que esta experiencia que nosotros hemos tenido, no conmigo, sino que tuvimos contigo, nos haga a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno en el ámbito que a uno le corresponde, ¿no? Cada uno en el ámbito que le compete. Porque además de educar en derechos humanos, a través de esta metodología, que en el fondo es un poco esa la propuesta, necesitamos acción en derechos humanos. Entonces, siempre que esa sensación revolta, yo aprenderé, surja y empiece a subir de la guatita, llegue como por acá, en vez solo de transformarla, por ejemplo, en un acto violento, se puede transformar en un acto creativo, como lo que vimos acá, como lo que vamos a ver más rato. Se puede tratar de un acto del llamamiento que hiciste tú a todas y todos nosotros, a empatizar con tu historia. Y aunque yo hablo nada de portugués, te entendí perfectamente lo que te había pasado. Porque cuando uno habla desde el corazón, desde su verdad, es imposible no entender ese mensaje. Entonces, yo me quedo con tu mensaje y hago el llamado, en el fondo, a eso, que post escuela de verano
todos esos conocimientos que ustedes van a adquirir acá y todos esos conocimientos que nosotros nos llevamos, en mi caso, que me llevo a Chile de la experiencia de poder compartir con todas ustedes, nos hagan actuar en el ámbito que quieran, de la forma que quieran, porque finalmente esa es la mejor forma de enseñar derechos humanos, haciendo. Y cambiándonos, nosotros definitivamente espero, confío. Yo soy de esos optimistas, no sé si debería hacerlo tanto, pero esos optimistas, yo confío en que podemos cambiar el mundo. Así que les agradezco la paciencia por mis errores y mis palabras, mi intento de pronunciar mis palabras mal escritas. Me quedo con la linda experiencia y la conversación que pudimos todas y todos sostener. Y nuevamente muy, pero muy agradecida de la invitación a participar acá de la Escuela de Verano. Y la invitación entonces a la acción. Así que todos y todos somos defensoras y defensores de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Então, pessoal, a gente vai ter um lanche aqui, no hall ali do CAD 2. Aí tá todo mundo convidado, vai ser agora. E depois vai ter o teatro, hein? Pode perder. Tem aqui também. Aqui no auditório. Aqui fora? Ah, tá, no hall. O horário é 5h30. O teatro, não, é 4h30. 4h30. Gracias.